hermanos que son actores de la justicia comunitaria, señores jueces, alumnos, público en general. Me causa una satisfacción escuchar el testimonio de los protagonistas de la justicia comunitaria. Básicamente, el tema que voy a exponer, como ya ustedes ya lo tienen, es la deslegitimación del Poder Judicial y su relación con la justicia comunitaria. Quiero iniciar mi exposición tomando como base un relato. Acuérdense este pasaje bíblico que decía Pilato y tenían que juzgar a Jesús. Y Pilato mencionaba y decía: ¿qué ha hecho este hombre? ¿Por qué debemos juzgar a este hombre si no ha hecho nada en absoluto? Hubo una etapa en que él incluso quiso complacer al pueblo y decirles: vamos a comparar la actitud de Barrabás y Pilato, y Jesús. Lo soltamos a Jesús y mejor lo castigamos a Barrabás. Pero el pueblo respondía y decía: castígalo, hay que crucificarlo. Y Pilato tuvo que tomar una decisión y Jesús fue crucificado. Veamos, en ese tiempo la expresión del pueblo hebreo y el pueblo romano era distinta. Básicamente era distinta porque tenían su propia cultura. Los hebreos lo sancionaron, lo condenaron a Jesús por blasfemia, y los romanos simplemente por la presión política. Entonces, esta concurrencia de dos sistemas jurídicos, el hebreo y el romano, hace establecer claramente que dentro de un país puede existir diversos sistemas. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera sido juzgado y no hubiera sido crucificado? Justamente porque hubiéramos tenido a Pilatos, un juez imparcial, un juez con autonomía, un juez que no establecía la presión del pueblo. Hoy en día ya no tenemos la Biblia en su segunda etapa, porque Jesús no hubiera sido crucificado. Entonces, ¿esto qué nos explica? ¿Qué nos establece? De que administrar justicia es delicado. Administrar justicia es una tarea muy delicada. Y empecé con este relato porque justamente los pasajes bíblicos nos han enseñado de que Jesús sí fue crucificado justamente por la presión del pueblo, por la presión política. Y el Poder Judicial, como sabemos, es un poder. El Poder Judicial, como institución de la estructura del Estado, tiene la capacidad para decidir, juzgar conductas de personas que son parte del pueblo. Entonces tiene un poder. Este poder que ostenta el Poder Judicial, lógicamente que tiene límites. Cuando el poder es aceptado, es reconocido en un sistema político-social, hablamos de legitimación. Cuando el poder responde a las expectativas del grupo social, está legitimado. Y para ello, la legitimidad tiene fuentes. Lógicamente, queremos un poder racional, donde exista la razón, un poder donde se respete la tradición, las costumbres,
un poder donde tenga una auténtica personalidad con creencia de valores y fundamentalmente un poder con eficacia. Porque estas son las fuentes del poder. El poder tiene que ser razonable, el poder tiene que ser auténtico, tradicional, que respete la propia cultura, las costumbres, que el poder tenga carisma, personalidad, que sea abierto al pueblo y que sea eficaz. En este contexto nos preguntamos, ¿el poder judicial dentro del contexto social está legitimado? ¿Cuáles serían las causas, los factores que podrían determinar la deslegitimación de este poder del Estado? Primero, la independencia. Mire, puse el caso de Pilatos. Si Pilatos hubiera tenido independencia, les aseguro que la decisión hubiera sido justa. Pero no hubo independencia. Una de las causas fundamentales es la independencia. La independencia en un sentido interno y externo, dentro del mismo aparato y fuera del aparato. Porque no puede haber una presión política, una presión social externa, ni tampoco una influencia de los propios órganos superiores hacia el juez. Entonces esta independencia, que es distinto al criterio, que lo quieran entender, es el criterio, lógicamente la Constitución lo garantiza. Entonces una de las causas de la deslegitimidad de un aparato, que vamos a llegar más adelante a lo que es la justicia formal o la justicia estatal, es la falta de independencia. Luego, otra de las causas es la debilidad política. Esta debilidad política está ligada al poder del Estado, fundamentalmente. Cuando la estructura del Estado, dentro del contexto del poder, se debilita en cuanto a su organización, influye en cada uno de los poderes que son el equilibrio del Estado y el gobierno. Y esto ocurrió en el gobierno de Fujimori, y la experiencia nos ha demostrado. El otro flagelo y la causa es la corrupción. La corrupción dentro y fuera de todos los agentes de la corrupción: abogados, magistrados, justiciables, la trilogía que existe. Otro de los aspectos generales de la deslegitimación es la externalización de los valores, la falta de identidad en cuanto a lo que nosotros llamamos crisis de valores. Y esto conlleva fundamentalmente al desconocimiento, inclusive, del empleo de contratos. Al margen de las causas, vamos a ver las debilidades del poder judicial. El eje central de la debilidad es el retardo de la administración de justicia. Miren, hemos escuchado testimonios de la justicia comunal. Paternidad, filiación, determinar si esta persona es hijo o no de tal persona. ¿Cómo resuelve la justicia comunitaria? En forma inmediata. Bueno, pero se han dicho que por ahí ellos ven, los juntan ahí al papá, la mamá y al menor en el centro, y vamos a ver si hay un lunar por algún sitio, y si existe ese lunar, coincide, es su hijo. Pero son formas de hacer justicia dentro de lo que es la justicia comunitaria y dentro del derecho constitucional. Pero aquí, uno de los problemas es el retardo de la administración de justicia. Otra de las debilidades que se presenta es la falta de formación del magistrado
dentro de un contenido de interculturalidad y de justicia comunitaria. El magistrado debe conocer el derecho consuetudinario, el derecho auténtico, el derecho propio, el que sí está legitimado. ¿Por qué? Porque no es una fuente formal de derecho, sino es una fuente material que nace y surge de la propia sociedad. Entonces, aquí hay carencia de conocimiento de los fenómenos de la interculturalidad, del pluralismo jurídico, porque nos centramos dentro de lo que es el monismo jurídico. Otra de las debilidades es la falta de especialización. Observamos que los propios magistrados dentro del aparato del Poder Judicial no tienen una tendencia a la especialización a efecto de solucionar el conflicto de intereses. Y finalmente también el aspecto económico tiene que influir dentro de las debilidades del Poder Judicial, y ello es pues la falta de presupuesto. Hemos tenido, y hace un mes el Poder Judicial, los trabajadores del Poder Judicial se encuentran en huelga y están en lucha por un mejor presupuesto. Entonces, ¿cómo influye también el aspecto económico para determinar la legitimación de un aparato tan importante y que responde a un valor supremo del derecho y justicia? La gratuidad. La justicia comunitaria, como ustedes lo han advertido y están los protagonistas, es gratuita, es inmediata, es rápida, el costo es menor. Pero aquí la administración de justicia, dentro de una justicia formal, es costosa. Planteado las causas y debilidades, conviene hacer un diagnóstico situacional sobre la base de datos estadísticos. Fuente del Instituto de Investigación, y también apoyo que nos han brindado en Internet estos datos que nos van a permitir explicar sobre el primer aspecto a lo que voy a enfocar. Desaprobación del Poder Judicial a nivel nacional al 2008. Miren, como ustedes ven en la pantalla, desde el año de 1988, la deslegitimidad y la falta de confianza y creencia en el Poder Judicial va incrementándose. Y hoy en día estamos en el 78%. Si yo les hago una encuesta y les digo, ¿creen en el Poder Judicial? ¿Tienen confianza en el Poder Judicial? Entonces nos van a responder. Un porcentaje dirá, hay factores, ¿no? Pero esa es nuestra realidad. Desaprobación del Poder Judicial, tomando en consideración Lima y el Perú interior. ¿Dónde está más delegitimado? ¿En el mismo Lima o en el sector interior o sectores rurales? Vamos a establecer que la delegitimación en el interior es mayor y representa un 81%. En el sector sur del mismo Lima nos representa un porcentaje del 79%. En cuanto a la calidad, en cuanto a la calidad del Poder Judicial como entidad genérica, se toma en cuenta el promedio entre las resoluciones dictadas y que fueron aprobadas por el superior. Esa es la fuente para establecer eficiencia y calidad. Y llegamos a establecer que de igual manera el porcentaje también es mayor. Como ven en los cuadros, baja calidad